Hola, amigos de terror en tu barrio. Hoy traemos unas historias que te harán sentir miedo. Y recuerda, no estamos solos. Comenzamos. Durante siglos, el Vaticano llamó a su archivo central el Archivum Secretum Vaticanum, más en el sentido de archivo personal o privado del Papa que de algo oculto. De hecho, el término secretum quería decir distinguido o reservado, no necesariamente clandestino. No obstante, su aura de misterio siempre se mantuvo viva. El arzobispo Sergio Pagano, durante sus 45 años como prefecto, reveló numerosos episodios intrigantes, desde el saqueo napoleónico de 1810, pasando por el caso Galileo, hasta un conclave de 1922 financiado apresuradamente por donaciones desde Estados Unidos, pagadas al filo del cierre de las urnas. También criticó abiertamente el silencio del Papa Pío XII ante el Holocausto, atribuible a temores políticos respecto al futuro de los lugares sagrados en Tierra Santa. En 2019, el Papa Francisco renombró formalmente el archivo como Apostolic Archive, eliminando la palabra secreto, una decisión interpretada como un esfuerzo por proyectar transparencia y atraer donaciones, sobre todo de Estados Unidos. Con la llegada del Papa León XIV, salió a la luz la teoría de unos supuestos documentos vaticanos que mencionan fenómenos como orbes de luz, figuras luminosas y objetos en forma de disco, recogidos entre los siglos XIV y XIX. La profesora Diana Walsh Pasulka, experta en estudios religiosos, señala que estos registros estarían en los sótanos del archivo, aún sin investigarse por completo. Uno de los casos más llamativos es el de la hermana María de Ágreda, quien afirmaba bilocar, es decir, aparecer simultáneamente en dos lugares, España y Nuevo México, donde se le conoce como la Dama de Azul, por relatos indígenas que dicen que predicó antes de la llegada de misioneros diario AES. Quizás uno de los misterios más oscuros y prolongados vinculados al Vaticano es la desaparición de Emanuela Orlandi, ciudadana vaticana de 15 años, en junio de 1983 en Roma. Su padre trabajaba en la Casa Pontificia y el caso tuvo enorme repercusión tras la apelación pública del Papa Juan Pablo II y la seducción mediática de teorías conspirativas. A lo largo de 4 décadas se han realizado varias investigaciones, 1983 a 1997 y 2008 a 2015, todas cerradas sin resultado. En 2023 se reabrió el caso formalmente por parte del Vaticano, la Fiscalía de Roma y una comisión parlamentaria bicameral. Se han propuesto hipótesis que involucran desde crimen organizado, sectas masónicas y abusos eclesiásticos encubiertos, hasta vínculos con la banda criminal Banda della Magliana. La familia Orlandi denuncia que el Vaticano sabe más de lo que admite. Según investigaciones recientes, el Vaticano tuvo su propio servicio de inteligencia secreto apodado The Entity. Desde el Renacimiento hasta la Guerra Fría, la Iglesia utilizó agentes para operar contra regímenes comunistas en colaboración con agencias como la CIA y el MI6. Parte de ese entramado incluyó el programa Rusicum, que formaba sacerdotes como espías para infiltrarlos en la Unión Soviética. Se señala que este trasfondo preparó el terreno para el protagonismo de Karol Wojtyła, futuro Juan Pablo II, en la política anticomunista de Sun. El libro Vatican Spies también menciona muertes misteriosas en el Vaticano y la influencia de órdenes como el Opus Dei, reforzando la percepción de un control político y doctrinal soterrado de Sun, un corredor elevado y fortificado
que conecta el Vaticano con el Castel Sant'Angelo, habitualmente llamado Passetto di Borgo, sirvió como vía de escape para papas en momentos de extrema crisis. Alejandro VI lo utilizó en 1494 ante la invasión de Carlos VIII. Clemente VII huyó por ese pasaje durante el saqueo de Roma en 1527, cuando su guardia suiza fue masacrada. Bajo la Basílica de San Pedro hay varias capas subterráneas. Primero las grotas vaticanas, capillas y sepulcros construidos en el siglo XVI con restos de la Basílica de Constantino, donde reposan 91 papas, entre ellos Juan Pablo II, originalmente enterrado allí. Por debajo de estas criptas se encuentra la necrópolis vaticana, un cementerio paleocristiano romano, donde se hallaría la tumba de San Pedro, aunque su identificación definitiva sigue siendo motivo de debate. El hallazgo del Evangelio de Judas generó especulaciones sobre textos gnósticos ocultos por el Vaticano. Algunos sugieren que existe una copia guardada que no se expone, interpretando el término secretum como sin revelar, pero la Iglesia afirma que no hay intención de ocultar este tipo de textos y que su política siempre ha sido promover el estudio crítico de literatura antigua. La historia del cónclave papal está teñida de secretos y maniobras políticas. En sus orígenes participaron tanto clérigos como laicos, y hubo influencia de familias poderosas y monarcas. Con el tiempo, se implementaron reformas para garantizar votaciones más libres y protegidas del chantaje secular. Desde el decreto de Nicolás II, en 1059, la exigencia de mayoría de 2/3 de Alejandro III, en 1179, hasta el uso del término conclave y el aislamiento completo desde el siglo XIII. Pese a estas medidas, el espionaje, la presión política y el favoritismo persistieron hasta bien entrado el siglo XX. Los medios modernos, sin embargo, han ayudado a desmitificar parte del proceso, sin eliminar su aura ritual y tradicional. Desde épocas modernas, el Vaticano ha estado involucrado, directa o indirectamente, en diversos exorcismos, algunos protagonizados por altos dignatarios y otros respaldados institucionalmente. Aquí tienes los más destacados. San Juan Pablo II realizó al menos 3 exorcismos documentados durante su pontificado, en 1982, 1984 y 2000. El primero tuvo lugar en 1982, seguido por otro en 1984. Ambos fueron reportados como exitosos en liberar a jóvenes mujeres. El tercer caso ocurrió después de una audiencia general en la Plaza de San Pedro en el año 2000. Ese exorcismo produjo resultados parciales, pero no logró liberar completamente a la persona afectada. Testigos como el fotógrafo Arturo Mari y el padre Gabriele Amort, exorcista del Vaticano, recogen esos momentos con intensidad espiritual. El padre Gabriele Amort fue el exorcista oficial de la diócesis de Roma desde 1986, sucediendo a Candido Amantini. A lo largo de su carrera, afirmó haber realizado entre 50.000 y 160.000 exorcismos, cifras que varían según las declaraciones y la fecha. Por ejemplo, más de 50.000 exorcismos en 2000, más de 70.000 en 2010, hasta 160.000 exorcismos para mayo de 2013. Uno de los casos más renombrados fue el de una mujer llamada Rosa. Durante uno de los rituales, ella reaccionó físicamente, afirmando ser el demonio. El proceso fue descrito con dramatismo y detalle en un retrato periodístico que resonó con fuerza Vanity Fair y captó la atención de médicos, científicos, periodistas y el público.
En julio de 2025, Ania Goletsinovska, ex presentadora y showgirl asociada a los notorios eventos de Silvio Berlusconi, afirmó haber sufrido posesión demoníaca durante 6 años. Se reportaron evidencias durante los exorcismos que incluyeron levitación, hablar en lenguas, comportamientos agresivos, voces masculinas insultando a los sacerdotes, fuerza fuera de lo común. El padre Antonio Matatelli, exorcista nombrado por el Vaticano, describió el caso como un ejemplo clásico de posesión y mencionó que los exorcismos incluyeron unos 25 rituales. Tanto Matatelli como Amort certificaron que no se trataba de una enfermedad mental. Según evaluaciones psicológicas, Goletsinovska compartió su experiencia en una conferencia anual de exorcistas vinculada al Vaticano y planea publicar un libro titulado Face to Face with the Devil, a True Story. El Vaticano revisó y modernizó el rito de exorcismo en 1999, permitiendo el uso del idioma del sujeto poseído en lugar del latín, más cercano a una negociación con el demonio que a una confrontación dramática. Este cambio incluye la colaboración sistemática con profesionales médicos, psiquiatras y psicólogos para descartar enfermedades y asegurar una práctica adecuada. Además, el Vaticano ha promovido formación especializada para exorcistas, dado el incremento en los casos reportados en Italia. Se han organizado talleres y conferencias internacionales que reúnen a sacerdotes para fortalecer su preparación. Catholic News Agency. Aunque no protagonizados oficialmente por el Vaticano, estos casos fueron realizados por sacerdotes católicos y tuvieron fuerte impacto. Annelies Michel, Alemania, 1975 a 1976. Tras continuar el tratamiento psiquiátrico sin mejoría, se concluyó que estaba poseída. Le realizaron 67 exorcismos en un año, hasta que murió de desnutrición y deshidratación en julio de 1976. Sus padres y los 2 sacerdotes fueron condenados por homicidio negligente. Este caso marcó un punto crítico en cómo la Iglesia y la sociedad reconocen los límites entre lo espiritual y lo médico. A lo largo de la historia de la Iglesia Católica, varios casos de exorcismos han captado la atención, ya sea por su dramatismo o su importancia institucional. En mayo de 2013, tras una audiencia en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco mostró compasión hacia un hombre llamado Ángel, acompañado por un sacerdote que informó que estaba poseído. El Papa impuso sus manos y oró por él, pero, según los presentes, Ángel no fue liberado completamente, pese a haber sido sometido a varios exorcismos en Roma. Un momento tierno y humano, aunque sin desenlace final. El padre Giancarlo Gramolazzo colaboró con el renombrado exorcista Gabriele Amort en un exorcismo contra una joven de 19 años. Al día siguiente, la misma mujer fue sometida a otro exorcismo, realizado por el propio Papa Juan Pablo II. Este episodio refleja la implicación directa del pontífice en ciertos casos excepcionales. Hemos llegado al final de este metraje, esperando se hayan divertido. Y recuerden suscribirse y darle like. Y también no olviden enviarnos sus historias al correo que aparece en pantalla. Y recuerden, no estamos solos. Yo soy su amigo Terror en su barrio. Buenas noches.